Padreidi.com presenta El Año Josefino. 1 de diciembre. Huida a Egipto. Huye, José, a Egipto, y estarás allí hasta que otra cosa te avise, dijo el ángel a San José. Y cosa clara es que hay gran diferencia entre decir uno que parta o mandarle que huya, porque en lo primero hay voluntad y en lo segundo necesidad. Si dijeran, vete a Egipto, pudiera pensar el santo José que era consejo voluntario, pero mandarle que huyese era dar a entender que la huida era negocio forzoso y necesario. San Pedro Crisólogo así lo explica. No manda el ángel al santo José que parta, sino que huya. No le impone cosa de voluntad, sino de necesidad. No le induce a que emprenda camino libre, sino peregrinación encubierta y forzosa, para que el caminar, que de cualquier manera es molesto, fuese más molesto por el temor. Y a mi parecer todo esto fue encaminado a hacer prueba de la fe del santo José, porque en la otra revelación que le hizo el ángel, una de las cosas que le dijo fue que le pusiese por nombre al niño que había concebido la Virgen, Jesús, y dándole la razón y causa de por qué había de ser llamado de esta manera, dijo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es como si dijera, con muy justa causa le llamarás Jesús, que quiere decir Salvador, porque él ha de salvar a su pueblo del cautiverio de sus pecados. Consideremos pues ahora con el divino Crisóstomo estas dos cosas. Haber dicho el ángel que Cristo había de salvar a su pueblo, y decirle ahora que huya para librarse de Herodes, y hallaremos al parecer grande contradicción, porque si es Salvador, ¿cómo no se puede salvar a sí mismo? Y si se puede salvar, ¿qué necesidad hay de huir? No hay duda, sino que se le ofreció esta dificultad al santo varón, y que, como dice Crisóstomo, pudo replicar al ángel y decir, totalmente son contrarios los hechos a las promesas, porque tú prometiste que este niño había de salvar a su pueblo, y esto dice fortaleza y poder. Y ahora me mandas que huya para librarle, y esto dice impotencia y flaqueza, pues ¿cómo se compadece lo uno con lo otro? Toda esta réplica pudo hacer, pero no puso para nada en absoluto de esto, dice Crisóstomo, porque era un hombre fiel. Como se dijera, ninguna cosa de estas opuso el ángel, porque era varón fiel, y la fe no es bachillería, ni pide razones de lo que se manda creer. Oración. San José, que con tanta bondad alcanzáis de Jesús y de María todo lo que vuestros devotos siervos os piden con filial afecto, socorredme, consoladme, bendecidme. 2 de diciembre. La fe de José, al recibir la orden de huir a Egipto, fue como la de Abraham. Paréceme esta fe muy semejante a la de Abraham, porque habiéndole prometido Dios que de su hijo Isaac había de nacer el Mesías, en quien habían de ser benditas todas las gentes, después le apareció otra vez y le dijo que era su voluntad que le sacrificase a su hijo Isaac. Y con ser verdad que el santo varón pudo replicar y decir que cómo se compadecía aquel mandamiento con la promesa hecha, pues matando a Isaac quedaba imposibilitada la sucesión que en él se la prometía. Con todo eso no replicó,
sino que obedeció llanamente, porque este es el toque de la verdadera fe, rendir el entendimiento y cautivarle a lo que parece repugnante a la razón natural. Esto es creer en la esperanza contra la esperanza, que es lo que dijo San Pablo, hablando de lo que hizo el mismo Abraham en otra ocasión. Porque los verdaderos fieles, por más posible, tienen cumplirse cualquier cosa, por imposible que parezca, que faltar Dios a lo que ha prometido. Y así, aunque les parezca que repugna lo que le mandan a la promesa que Dios les tiene hecha, no se curan de replicar. Antes, fortifican la fe con lo que parece contradicción. Así lo hizo el Santo José, del cual se puede con mucha razón decir lo que dijo el apóstol en abono de la fe de Abraham, que puede reducirse a estas palabras: en la promesa que Dios hizo a Abraham, aunque parecía de cosa imposible, no le pasó por el pensamiento dudar, ni tuvo algún género de desconfianza. Antes bien, como dice Teofilacto, confortándose con la fe, se hizo en ella más robusto y valiente, como lo suele hacer un hombre animoso, que cuanto el contrario se esfuerza, más se embravece y procura fortalecerse para no ser vencido en la contradicción. Y así dijo muy bien Teofilacto, que el verdadero fiel tiene necesidad de un ánimo grande y poderoso para resistir y dar de mano a las razones de la incredulidad que quieren hacer contraste a la fe. Así lo hizo Abraham, y así lo hizo también nuestro Santo José, glorificando a Dios por medio de la fe que en él tuvo, contra los imposibles que se le ofrecieron para hacerle dudar, sabiendo certísimamente que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, aunque parezca imposible a la razón natural. Aquí se fundó el Santo José, para no hacer réplicas en lo que le mandaba el ángel de parte de Dios, y aquí mostró los quilates de su fe y la fineza de su obediencia. Oración. San José, rogad por mí, apiadaos de la frialdad de mi corazón, encended en el alma la llama de amor divino y de la devoción mariana. 3 de diciembre. ¿Por qué José no huye a la tierra de los Reyes Magos? No sabe cuánto tiempo durará el destierro. Bien pudiera Cristo, Redentor nuestro, pues era Señor de los ángeles, ordenar que el ángel mandara a José que se fuera a la parte oriental, donde estaban los santos reyes que le habían adorado, para pasar allí la niñez con más comodidad que en Egipto, porque no hay duda alguna, sino que los reyes, que por adorarle y reconocerle por Dios, dejaron sus comodidades y fueron a tierras extrañas, le adoraran, reverenciaran y regalaran viéndole en la propia. Mas como el Hijo de Dios había venido al mundo por maestro de mortificación, para destruir con su ejemplo todo lo que es deleite y blandura, no quiso buscar su regalo, sino recogerse a donde con descomodidad voluntaria nos enseñase a menospreciar nuestras propias comodidades. Levántate, José, huye a Egipto, y estarás allí hasta que yo te avise otra cosa. Y no le digo como a Abraham, que tomes tu unigénito, porque no es unigénito de su madre y de Dios, y que con él y con su madre huyas. Ni te digo tampoco el tiempo que habéis de estar en Egipto, porque esta suspensión quiere Dios en los obedientes, que estén dispuestos para padecer todo el tiempo que Dios quiere,
Él solo es el Señor del tiempo, y habéis de tener por cierto que no es de los hombres el saber los tiempos ni los momentos que el Padre Eterno reservó para sí. Básteles por consuelo el saber que la disposición de ellos está en la mano del que es su Padre. Sepan que han de padecer, mas no sepan hasta cuándo, para que por este camino puedan más merecer, ofreciendo a Dios una voluntad larga, sujeta a la suya, que por ventura se contentará con que el trabajo sea breve. Oh soberana disposición de la providencia de Dios, a Abraham quiere tener suspenso, no señalándole luego el monte donde ha de sacrificar a su hijo. Y al santo José quiere tener suspenso, no señalando el tiempo que ha de estar desterrado en Egipto con la madre y el niño, para que se vea cuán parecidas fueron estas dos obediencias. Oración. San José, bendito seáis por ser santo sin igual y el más honrado de Dios. Rogad por mí y hacedme devotísimo siervo vuestro. 4 de diciembre. San José levantóse de noche como Abraham para obedecer a Dios. Levantóse de noche Abraham para obedecer, y también se levantó de noche José para hacer lo mismo, porque entrambas fueron obediencias a ciegas. No dio Abraham noticia a su mujer, Sara, de lo que iba a hacer, porque temió no le pusiera algún impedimento a la obediencia, movida del amor del hijo. Pero José al punto dio noticia a su esposa, porque sabía de ella que para hacer la voluntad de Dios era prontísima, aunque le atravesase su trabajo y el de su hijo. Llegó el santo varón a su esposa santísima, y notificóle la voluntad de Dios, que aquel ángel le había manifestado, y aunque en otra mujer, que fuera menos santa y humilde, pudiera causar algún género de sentimiento el ver, que siendo ella la escogida para madre de Dios, no se había hecho a ella la revelación sino al santo José. Pero en la Virgen no tuvo lugar este pensamiento, porque sabía que, como dice San Pablo, basta hacer Dios una cosa para ser bien ordenada, y presupuesto que en aquella familia, para lo que tocaba al gobierno de los ministerios de ella, había Dios hecho cabeza al santo varón. A la suave disposición de su providencia pertenecía revelarle a él lo que había de hacerse en este particular. Quiso también por este camino descubrir Dios la obediencia y humildad de su Madre Santísima, mostrando la prontitud con que rindió su juicio al de su esposo, que fue más que rendirlo a la revelación del ángel, cumpliendo en esto lo que después enseñó el apóstol San Pedro cuando dijo: sujetaos a todos los hombres por Dios, considerando que obedecéis a Dios en ellos, especialmente si tienen alguna superioridad en vosotros, en la cual representan a este mismo Dios. Bastó pues para que la Virgen obedeciese prontísimamente, saber por revelación de su esposo que aquella era la voluntad de Dios, y sin parar en la poca comodidad que tenía para el camino, ni en los trabajos que habían de ofrecérsele en él, poniendo toda su confianza en Dios, animó a su esposo para que luego se partiesen, como realmente lo hicieron, dándonos en este un perfectísimo ejemplo de obediencia. Oración. San José, protector amadísimo de toda mi vida, de vuestra intercesión espero, de la bondad de María y de la misericordia de Jesús, que mi última agonía será plácida, tranquila y santa. No me abandonéis, Padre mío, asistidme.
Protegedme. El año josefino. 5 de diciembre. 7 condiciones de la perfecta obediencia, verificadas en la de María y José. Obediencia ciega. 7 condiciones, dicen los santos, que ha de tener la perfecta obediencia, y todas ellas hallaremos que concurren perfectísimamente en esta de la Virgen y de su Santísimo Esposo. La primera es que sea discretamente ciega, esto es, que no tenga otros ojos para mirar lo que se le manda, sino de los de Dios y de aquellos que están en su lugar, como ministros suyos y superiores nuestros, a los cuales pertenece examinar lo que mandan para que sea lícito. Y presupuesto que ellos lo miraron y examinaron por sí mismos, no hay para qué los súbditos quieran verlo de nuevo, ni presumir que tendrán mejores ojos para mirarlo que el mismo Dios que lo manda por sí mismo, o que los ministros que lo mandan por él. Y esta obediencia se llama ciega, porque así como el ciego no tiene otros ojos para ver que los de la persona que le va guiando, así los que obedecen de esta manera no tienen otros ojos para mirar lo que les manda que los de aquellos a quienes obedecen. Y llámase discretamente ciega esta manera de obedecer, porque gran discreción es fiar más de los ojos de Dios y de sus ministros que de los nuestros propios, pues so pena de ser soberbios, hemos de persuadirnos que tenemos menos claro juicio que ellos. Esta manera de obedecer quiso enseñar la majestad de Dios en el capítulo 4 de los Números, donde manda que cuando hubiesen de caminar los israelitas por el desierto y mudar el tabernáculo de una parte a otra, entrasen a Aarón y sus hijos dentro del santuario y ordenasen las cargas que habían de llevar los levitas, repartiéndolas y dándolas a cada uno lo que había de llevar. Pero los demás no miren con curiosidad las cosas del santuario, so pena de la vida. Y es de considerar, como se colige del mismo capítulo, que las cosas que habían de llevar no se las daban descubiertas, de manera que las pudiesen ver, sino cubiertas, con una tela de color jacinto, que es el color del cielo. Todo esto era figura de lo que pasa en la iglesia, que no pertenece a los súbditos el tomarse ellos la carga que han de llevar, porque corren peligro de que, por presuntuosos, se carguen más de lo que bastan sus fuerzas, o por flojos y tibios, menos de lo que sería justo. Los que han de mirar pues la carga que pertenece a cada uno son primeramente el gran pontífice Cristo, figurado en el gran sacerdote Aarón, y después de él los demás prelados, figurados en los hijos del sumo sacerdote. Cristo entró ya, como dice San Pablo, en el tabernáculo del cielo, y allí mira y mide con particular providencia las cargas que ha de repartir a sus fieles, y los demás prelados han de entrar en el santuario a pedir luz a Dios para acertar a mirar las cargas que han de imponer a sus súbditos, examinando las cosas que mandan y mirando que no excedan a las fuerzas de los que han de ejecutarlas. Este es el oficio de los prelados y superiores, pero los súbditos no tienen que meterse en mirar las cargas, examinando las razones, ni inquiriendo las causas de lo que se les manda, sino tomar la carga cubierta, bastándoles asegurarse ver que va encubierta con velo de color de cielo, pues se la imponen en nombre del Señor del cielo, y viene registrada por las manos del Santo Pontífice Cristo, a cuyo cargo está inspirar a los prelados y superiores lo que han de mandar a sus súbditos, pues Él mismo nos dejó escrito que quien obedece a los prelados
a Él obedece. ¿Qué mayor seguridad que esta? Esto pues miraron la Virgen y San José para obedecer a ciegas, y por eso no replicaron, ni pidieron razones al ángel, porque les bastaba a ellos ver que era Dios el que les mandaba que huyesen, para entender que así convenía. Oh perfectísimos obedientes, dignos de que Dios los guiase en aquel camino. Oración. San José, después de Jesús y de María, dulce imán de mi corazón, recibidlo por vuestro, y decida Jesús y María lo purifiquen y eternamente lo inflamen en la divina caridad. 6 de diciembre. La obediencia de María y José fue pronta y voluntaria. La segunda condición de la perfecta obediencia es que sea pronta y diligente, no dilatando el hacer lo que se manda, sino haciéndolo luego con diligencia, a imitación de los espíritus celestiales, de quien dice David que hacen lo que les notifica su voluntad, y en el ejecutarla son ligeros como el viento y como la llama del fuego. Pues qué mayor prontitud y diligencia que la de José y María en obedecer al ángel, quien le reveló a José la voluntad de Dios, y él, dejando el sosiego y regalo del sueño, se levantó de la cama a dar noticia a su esposa. Y entrambos al punto como dos serafines, tomaron el arca del testamento que era el santo niño Jesús, y la trasladaron desde Nazaret a Egipto. No sé yo qué mayor diligencia y prontitud se puede hacer que esta. La tercera condición es que la obediencia sea voluntaria, esto es, que no sea forzada, ni sea necesario que el súbdito sea importunado para haber de hacerla, sino que entendiendo que aquella es la voluntad de Dios o de su superior, aplique la suya a querer suavemente lo que el superior quiere. Esto hace la obediencia menos pesada y alivia también la carga del gobierno a los prelados, viendo que tiene súbditos voluntariamente obedientes. Y desde aquí es que el apóstol San Pablo, habiendo exhortado a los súbditos a que sean obedientes y sujetos a sus prelados, considerando que se han sujetado a dar cuenta a Dios de las ánimas de los súbditos, añade luego, para hacer esto con alegría y no con dolor. Como quien dice, esta obediencia os pido para vuestros superiores, para que viendo vuestra voluntaria obediencia, hagan su oficio con gozo y no gimiendo, porque no hay cosa que así haga gemir a los prelados, como ver que los súbditos no obedecen voluntariamente. Bien lejos de esto estuvieron el santo José y su esposa, pues luego al punto que entendieron la voluntad de Dios, de tal manera aplicaron la suya, que no partieron tan voluntariamente. Si ellos por su propia elección hubiesen emprendido aquel camino, así no fueran necesarias exhortaciones del ángel, sino solo oír llanamente el mandamiento de Dios. Oración. San José, que con razón habéis sido llamado el primer santo canonizado en la Iglesia Católica por boca del Espíritu Santo, y llamado como por excelencia varón justo, apiadaos de mí, y alcanzadme la gracia de vivir y morir puro, devoto y santo. 7 de diciembre. La obediencia de María y José fue obediencia alegre, obediencia fuerte. La cuarta condición es que la obediencia se haga con alegría, sin murmuración o tristeza interior, porque así como ama a Dios, según dice San Pablo, al dador alegre, así también ama al obediente alegre. Y esta alegría nace de la perfecta mortificación de la voluntad, porque la tristeza, según sentencia San Agustín,
nace de la repugnancia de la voluntad a lo que se nos manda. Y esta repugnancia no la puede haber en el que no tiene voluntad propia, pues realmente este tal no quiere otra cosa sino lo que quiere Dios, y en eso tiene puesto su regalo y contento, a imitación de Cristo que decía: mi comida y regalo es hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y porque este grado de obediencia va siempre unido con el precedente, no hay para qué detenernos en probar que le tuvieron perfectamente la Virgen y su esposo, pues queda probado cuán perfectos fueron entrambos en rendir su voluntad a la de Dios. Y bien lo mostró la Virgen, cuando se llamó esclava del Señor, significando en esto que no tenía otra voluntad sino la suya. La quinta condición es que la obediencia se haga con fortaleza, sin enfados, sin impaciencia, rompiendo con todas las dificultades que se pueden ofrecer. Y por esto dice el apóstol San Pablo, que Cristo aprendió la obediencia en las cosas que padeció, porque en el sufrimiento de ellas mostró la paciencia y fortaleza con que obedecía. Pues donde hubo tantos trabajos como se ofrecieron en el camino de Egipto, qué fortaleza sería menester para pasar por ellos como realmente pasaron, no solo con paciencia, sino aún con alegría. Esta fue una de las condiciones que más resplandecieron en esta obediencia del Santo José y de la Virgen, porque sin duda fueron gracias las descomodidades que padecieron y por las dificultades con que rompieron por obedecer al mandamiento de Dios. Oración. San José, seáis 1000 veces bendito por haber hablado, regalado, visto y poseído al niño Jesús en compañía de María. Rogad por mí y haced que mis delicias sean hablar y conversar con Jesús, María y vos, por medio de la santa oración. 8 de diciembre. La obediencia de María y José fue perseverante y humilde. La sexta condición es que la obediencia sea con perseverancia, sin interrupción, hasta que se acabe la obra y todo el tiempo que Dios quisiere. Porque, como dice el divino Gregorio, la virtud de las buenas obras es la perseverancia, y a esta sola se debe la corona y el premio, pues como dijo Cristo, solo el que perseverare hasta el fin será salvo. Muchos corren, dice San Pablo, pero uno solo se lleva el premio, que es el que corre con perseverancia hasta alcanzarle. Y Cristo, como el mismo apóstol dice, nos dio ejemplo de esto, obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero veamos ahora si tuvo esta condición la obediencia del Santo José y de la Virgen. ¿Pararon por ventura hasta llegar a Egipto en cosa no necesaria al camino? No, por cierto. ¿Volviéronse de Egipto hasta ser avisados del ángel? No, por cierto. Y así advierte el evangelista que huyó a Egipto y estuvo allí el Santo José, en compañía de su esposa, hasta la muerte de Herodes, que fue cuando el ángel mandó que volviesen a la tierra de Israel. Finalmente, la última condición es que la obediencia sea humilde, con sumisión de ánimo, reconociéndose el hombre por indigno de ocuparse en la obra que le fue impuesta, y no ensoberbeciéndose por lo bien que ha obedecido. Esta es una condición importantísima, porque conserva el fruto de la obediencia, por ser la humildad guarda de todas las virtudes. Y no hay duda, sino que esta condición estuvo perfectísimamente en la obediencia de José y María, porque entrambos eran humildísimos
sobre todas las puras criaturas. Y sabían que el querer Dios de emplearnos en la obediencia de sus mandamientos es merced suya, de quien son indignos los serafines, y que también el acertar a obedecerle es don suyo, y por consiguiente nadie tiene de qué gloriarse de ello, sino dar la gloria a quien es autor de todo lo bueno, y por su bondad quiere hacer participantes a sus criaturas. Y por esto aconsejó Cristo Redentor nuestro, que cuando hubiéramos hecho todo lo que nos hubieran mandado, aunque sea con toda la perfección posible, digamos: siervos inútiles somos, para que con esta humildad tenga su perfección la obediencia y se conserve el fruto de lo que con ella se ha merecido. ¿Quién hizo esto jamás como José y María? Oración. San José, rogad por mí, libradme de todo pecado de infidelidad y de todo cuanto disguste al Señor. 9 de diciembre. José en el camino de Egipto, pasando por Belén. Se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. En estas breves palabras dice el evangelista la prontitud con que el santo José obedeció, tomando a la Virgen y al santo niño, y llevándolos a Egipto. Mas no nos dice qué camino llevaron, ni las cosas que le sucedieron en él. Y así para esto nos habremos de valer de lo que otros graves autores dicen. Tiénese por cierto que el santo José iría a Egipto por el camino más breve y más trillado, por hacer con más brevedad lo que se le mandaba, y sacar más presto de aquel trabajo a la Virgen y al santo niño. Era pues el camino más derecho por junto a Belén, por Hebrón para Gaza, que está 10 leguas y media de Jerusalén, y tiénese por cosa muy verosímil que el santo José entraría en Belén, y que allí proveería lo necesario para el camino, dejando a la Virgen con el niño, escondidos en una cueva, que está a 2 tiros de tierra distante de Belén. Salido José de Belén, y acudiendo a donde dejó a la Virgen y al niño, llevólos consigo a Hebrón, que era donde vivía el sacerdote Zacarías, y sin detenerse allí, sino de paso, le dijeron la causa de su huida, avisándole que escondiese al Bautista de la furia de Herodes, como realmente lo hizo. Y sin duda, aquellos santos niños que estando en los vientres de sus madres, se saludaron, entonces se abrazarían tiernísimamente, comunicando el niño Jesús al niño Juan con su dulce abrazo, fortaleza para morar desde niño en el destierro, hecho espectáculo de todo el cielo y asombro de la naturaleza, que veía un prodigio tan portentoso. Oh divino Bautista, que en todo te quiso hacer Dios privilegiado, pues para que huya su Hijo a Egipto se contenta con enviar un ángel, y para que tú huyas al desierto, quiere que su mismo Hijo vaya en compañía del santo José y de su Madre Santísima. De Hebrón se partieron a Gaza, y desde allí caminaron con grande trabajo a Babilonia de Egipto, que ahora llaman Cairo, y no pararon hasta entrar en la ciudad, según refieren autores muy graves, informados por tradición antigua. Sucedió una cosa admirable, cuya memoria dura hasta los tiempos de ahora. A la entrada de aquella ciudad había un árbol muy grande, llamado Perséis, que por instigación del demonio era reverenciado por morada de algún dios como cosa divina. Y llegada la Virgen con su Hijo en los brazos, a donde el árbol estaba, habiendo primero huido el demonio que allí estaba escondido, sin que nadie llegase al árbol, se inclinó hasta el suelo, adorando y reverenciando por Señor al santo niño. Oración.
San José, que fuiste el primero que después de María adoró al niño Jesús, inflamadme en su amor, rogad por mí, y hacerlo adore con un fervor semejante al vuestro. 10 de diciembre. Jesús, María y José en Egipto. La estadía del Santo José con la Virgen y el niño Jesús en Egipto, dice el evangelista, que fue hasta la muerte de Herodes, pero no dice dónde vivió, ni los ejercicios en que se ocupó, ni cuánto tiempo fue el que se detuvo en aquella tierra. Digo pues que según se colige de algunos autores, el Santo José hizo asiento para vivir en aquella tierra en una aldea pequeña, que está entre el Cairo y Heliópolis, a 4 leguas de Heliópolis y a 3 del Cairo. Que como vio el santo varón que Cristo para nacer no había escogido la gran ciudad de Jerusalén, sino la pequeña de Belén, tendría por cierto que no querría vivir en el gran Cairo, ni en la opulenta Heliópolis, que quiere decir ciudad del sol, sino en lugar pequeño. Que aunque por ser el verdadero sol de justicia, parece que le venía bien vivir en la ciudad de su nombre, mas como el sol quería andar encubierto, no quiso vivir en su misma ciudad. En este destierro de Egipto vivió Cristo, según la más verdadera opinión, 7 años, sustentándose pobremente de lo que ganaba el Santo José con su oficio de carpintero, ayudado de la Virgen Santísima. Y no fue el mayor trabajo que padecieron el de la pobreza y otras incomodidades que se padecen en semejantes destierros, sino ver cada día tantas ofensas de Dios, como se cometían entre aquella gente bárbara, tan inclinada y acostumbrada al pecado de la idolatría. Esta era su cruz, este su sentimiento, y esto lo que más afligidos los tenía. Hacían la Virgen y San José oración al Santo Niño por ellos, y él, como Dios, oía sus oraciones, y como hombre las ofrecía a su eterno Padre, y como dice San Pablo, escribiendo a los de Tesalónica, vivían sin dar ocasión de querella a nadie, sin que ninguno pudiese reprenderles en medio de aquella nación mala y perversa, resplandeciendo como lumbreras en el mundo. Y bien como lumbreras, porque allí estaba el sol de justicia, Cristo, la luna siempre llena María y el lucero José, que en todas las jornadas iba delante de ellos. Y para mí tengo por cierto que la santidad, modestia, conversación y ejemplo de personas tan santas ablandaría los corazones de algunos de aquellos bárbaros, causándoles admiración y respeto, y que algunos se convertirían a Dios y les ayudarían con sus limosnas, disponiéndolo así la suave providencia de Dios, para que tuviesen algún género de alivio entre tantos trabajos. Oración. Glorioso San José, rogad por mí, y haced que en este Egipto de vicios y vanidades imite la santidad de vuestra vida en el destierro de Egipto, y viva y muera en gracia de Dios. 11 de diciembre. Vuelta a la tierra de Israel. Habían estado José y su esposa 7 años en aquel prolijo destierro, y aunque sabían que la causa de él era la malicia de Herodes, nunca tuvieron odio contra él, ni le desearon la muerte, porque creían que le había tomado Dios por instrumento para ejercicio de su paciencia, y por medio para que se cumpliesen los misterios y utilidades que estaban pendientes del destierro, porque tenían por cierto que Dios se había encargado de sus cosas, y que sólo Él sabía el tiempo más conveniente para librarlos de los trabajos en que estaban puestos, por hacer la divina voluntad
y que lo haría mucho mejor que si ellos mismos tuvieran en la mano el poder para remediarse. Bien experimentaron el santo José y la Virgen, su esposa, el fruto de esta confianza, pues faltándoles a ellos medios humanos con qué remediarse, los remedió con la muerte del perverso Herodes, enviando un ángel al santo José para que le hiciese sabedor de esto, el cual le apareció en sueños y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y vete con ellos a la tierra de Israel. Siempre se hacían revelaciones al santo José en las cosas tocantes a la disposición de la familia, porque aunque la mujer sea la misma madre de Dios, quiere que en esta parte sea sujeta al camino, y que Él, como cabeza, rija y gobierne la casa, y disponga las cosas que se han de hacer en ella. Y pues Dios era el que había puesto y asentó este orden en la primera casa, que fue la casa de Adán, ahora también en la casa del Hijo del Hombre, que fue la de su Santísima Madre y del Santo José. Y habiendo de ser Él primero en el trabajo y en el disponer las cosas tocantes al camino, claro está, que a Él se había de hacer la revelación. Oración. San José, desde ahora os invoco para que me alcancéis la gracia de morir después de haber recibido santamente los sacramentos de penitencia, Eucaristía y extrema unción. No me abandonéis jamás. 12 de diciembre. San José, custodio de Jesús y María. Se ha de decir que con particular advertencia del ángel santo, así en esta ocasión como cuando mandó a José que huyese a Egipto, usó de aquellos dos términos: toma el niño y a su esposa, o toma a María y al niño, para dar a entender que el nombre más glorioso de la Virgen, con el cual quiere que la nombremos y honremos, y con cuyo título la honran los ángeles y se honran de servirla por él y de andar en las cosas de su ministerio, es el título de Madre de Dios, a quien Dios tuvo en tanto que no se designó de hacerse niño en su vientre a trueque de ser hijo de tal madre. Y tengo por cierto que tenía el ángel por honra no solo el servir a la Virgen y al niño, por ser ella su señora y él su Señor y su Dios, sino también el hablar con San José, considerándole esposo de tal esposa y varón tan cabal y tan fiel, que le encomendaba a Dios la providencia y cuidado de su propio Hijo. De suerte que si de Dios se dice que tiene cuidado y providencia de todas las cosas, de José se puede decir que tuvo providencia y cuidado del mismo Dios, que vale más que todas las cosas. Y cierto, por esta razón fue merecedor de ser venerado de los mismos ángeles. Porque siendo verdad que ellos no merecieron ser custodios de Cristo, por ser su Dios, que realmente no tuvo ángel custodio como los demás hombres, veían un hombre en José de tan grande santidad que le escogió el Padre Eterno por ángel custodio de su Hijo, que le llevase, trajese y guiase, y lo que es más de ponderar, que le sustentase con el mismo trabajo y sudor. Oración. San José, por la devoción y afecto con que vuestros devotos celebran vuestras solemnidades, meditan vuestros dolores y gozos, y cantan vuestras glorias, rogad por mí, y haced que sea fervorosísimo en celebrar vuestras grandezas y vuestros innumerables beneficios. 13 de diciembre.
Se despiden María y José de los egipcios. Levantaos, José, dejad el sueño, tomad el niño y la madre, caminad con ellos a la tierra de Israel, y aunque se os ofrecerá no pequeño trabajo, bien pagado quedáis con haberos encomendado a Dios tan honroso oficio, que si pudiera caber envidia en los ángeles, os la tuvieran sin duda de veros empleado en él. Pero acabemos de oír las palabras que os dijo el ángel. Con la misma presteza que dejó el sueño y se levantó de la cama el santo José, cuando le mandó el ángel huir a Egipto con el niño y su madre, lo hizo sin duda cuando el mismo ángel le mandó volver de Egipto a la tierra de Israel, porque con las mismas palabras lo significa el evangelista, y no era menos obediente en esta ocasión que en aquella. Verdad es que como la ocasión no era tan urgente, ni había peligro en el detenerse algún poco, guardando las leyes de cortesía y agradecimiento, que no repugnan a la santidad, antes la adornan, se despedirían él y su esposa de todos aquellos que los habían obligado con algún beneficio, y les darían las gracias, como gente cortés y agradecida, dándoles su bendición el santo niño. No es posible que, habiendo gozado del trato y conversación de la Virgen y de su esposo, y de la vista, gracia y donaire de aquel niño más hermoso que el sol, dejasen de hacer sentimiento los que habían tratado con ellos y gozado de su compañía. Oración. San José, que empleasteis todas vuestras fuerzas para servir, consolar y amar a Jesús y María, alcanzadme una gracia semejante, para que toda mi vida sea empleada en el servicio divino y en la devoción a María y a vos. 14 de diciembre. Camino de Egipto a la tierra de Israel. Caminan no sin grande trabajo y descomodidades, porque éstas no les faltan jamás a los pobres en los caminos, pero llevaban un alivio consigo, que era el niño Jesús, cuya vista regocija a los ángeles, y así todo lo pasaban alegremente. Todo había sido caminar hasta entonces, de Nazaret a Belén, de Belén a Jerusalén, de allí a Nazaret, después de purificada la Virgen, de Nazaret a Egipto, y ahora de Egipto a la tierra de Israel. Llevaban sino a Moisés para introducirlos en la tierra de promisión, al santo José, que llevaba este cargo, más fiel que aquel, pues nunca dudó en las aguas de contradicción, aunque para contrastar su fe se les ofreciesen 1000 contradicciones. Y así allá levantó Dios a Jesús, hijo de Nabe, para que introdujese el pueblo en la tierra prometida, por lo cual se llama en eclesiástico, grande según su nombre, y grandísimo según la salud de los escogidos de Dios. Aquí iba con José y María el verdadero Jesús, de quien el otro fue figura, y aunque niño, era grande según su nombre, y grandísimo para salvar a los escogidos, porque de él dijo el ángel, que él, y no otro, había de salvar a su pueblo de sus pecados, con su propia virtud, y porque esto nadie lo puede hacer sino solo Dios. No erraremos en decir que aquel niño pequeño era tan grande como el mismo Dios. Mirad si iban tan favorecidos nuestros caminantes en su camino, como los hijos de Israel y aún mucho más. Pero como en aquel camino no faltaron temores, así tampoco no faltaron en este, porque el sagrado evangelista dice que viniendo José a la tierra de Israel, oyendo decir que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, temió de ir allá, porque sin duda le dijeron que era hijo de tal padre, poco menos cruel y perverso que él, como realmente lo era, según lo que escriben de él Josefo y otros autores.
Temió con justa razón el santo José, no porque dudase de la potencia de Dios, ni desconfiase de su providencia, sino porque como echaba de ver que Dios no quería librar a su Hijo por milagro, sino por medios humanos, y que corría peligro en ir a un reino donde gobernaba un tirano, hijo del que había querido quitar la vida a Cristo, estaba perplejo, porque no le estaba revelado en particular lugar a donde quería Dios que fuese. ¿Qué hará pues en esta perplejidad el santo varón? Oración. San José, rogad por mí y aumentad mi fe, esperanza y caridad, para que fielmente sirva al Señor y viva y muera amándole con ardor. 15 de diciembre. En su temor, José acude a la oración. Nueva aparición del ángel. Dio noticia a su esposa de la razón que tenía de temer la ida a Judea, y manifestóle la duda que tenía acerca de la determinación de este caso. Y entrambos juntos acudieron a Dios, suplicando a su majestad les enseñase lo que habían de hacer en aquel caso. Y aunque tenían consigo al santo niño, en quien estaban depositados, como dice San Pablo, todos los tesoros de la sabiduría y ciencia de Dios, y por consiguiente pudiera sacarlos de aquella duda y librarlos con esto de aquel temor, mas como echaban de ver que en todas las cosas se querían haber con el niño, remitiendo la disposición de ellas al Eterno Padre, aunque le reverenciaban como a su Dios, las consultas no eran con él, sino con su Padre. Con esta seguridad, después de haber acudido a la oración, se puso a dormir el santo José sin ningún cuidado, porque tenía experiencia ya de otras veces, que estando durmiendo, trataba con Dios del remedio de sus negocios, y que no dormía, como dice David, el que tiene a su cargo la guarda de Israel. Así fue también en esta ocasión, amonestado en sueños, es a saber del mismo ángel que le había aparecido antes, se apartó hacia las partes de Galilea, que era la provincia donde estaba la ciudad de Nazaret, de donde había partido para irse a Egipto. Y aunque era tetrarca de aquella provincia Herodes Antipas, hijo de Herodes, el que había muerto a los inocentes, en búsqueda de Cristo para quitarle la vida, no temió de ir allá, porque para ir seguro y libre de todo temor, bastábale a él saber que Dios se lo mandaba. Temió de Arquelao, porque no tenía expreso mandamiento de ir a Judea, que si lo tuviera, no temiera meterse por cualquier peligro, por obedecer a Dios, pero ahora que tiene amonestación de Dios para que vaya a Galilea, aunque considerando el negocio humanamente, tenía muchas ocasiones de temer, por todas rompe, y rompiera por otras muchas dificultades, porque la verdadera obediencia en la dificultad se descubre, y el perfecto obediente no para en otra cosa, sino en hacer lo que se le manda. Como rayo, pues, el santo José obedecía todas las veces que se lo mandaban, no en cosas de gusto, sino de trabajo, rompiendo con todos los temores y dificultades que se le ofrecían, y quedando siempre con voluntad pronta para obedecer de nuevo. Y lo mismo digo, con mayor perfección de la Virgen Santísima, que en todo se unía con su esposo, para que unidos, con más felicidad, llevasen el yugo de la obediencia. Oración. San José, bendito seáis en el cielo y en la tierra, por las gracias conocidas y no conocidas que habéis alcanzado, alcanzáis y alcanzaréis a innumerables cristianos que devotamente os invocaron, invocan e invocarán. Hacedme todo vuestro, y encomendadme, entregadme y consagradme perpetuamente al servicio de Jesús y de María. 16 de diciembre. Vuelve San José a Nazaret. Fuese el santo varón, dice el evangelista,
a la ciudad de Nazaret, para que, viviendo allí Cristo, se cumpliese lo que estaba dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Es cosa llana que este nombre le dieron a Cristo los judíos en diversas ocasiones, como consta de muchos lugares en el Evangelio, y le tuvo en tanto Cristo, que le puso sobre su cabeza en la cruz al tiempo de la más vergonzosa ocasión. Que aunque es verdad que le mandó poner Pilatos, fue por particular disposición de la providencia de Dios. Porque el nombre de Nazareno, entre otras significaciones, tiene dos, según las cuales quiere decir florido y santo. Tal fue nuestro Nazareno, pero con todo eso no dice el evangelista que se le había de dar este nombre por esta razón, sino porque fue criado en Nazaret, y para que le llamasen Nazareno, como estaba profetizado. Dice que fue llevado a aquella ciudad. Llegaron a ella, y es de creer que lo recibieron sus vecinos y conocidos con grande aplauso, porque la gracia del niño, la hermosura y dulce trato de su purísima madre y la santidad de José los hacían amables a Dios y a los hombres. Allí vivieron sustentándose con el trabajo de sus manos. Oración. San José, interceded por mí, bendecidme y socorredme, para que sea digno de alcanzar las promesas de vuestro divino Hijo adoptivo y de María Inmaculada. 17 de diciembre. José con Jesús y María iban todos los años al templo. Las mujeres no estaban obligadas a esta ley, aunque no se lo prohibía siquiera cumplir lo que en ella se mandaba por su devoción. La Virgen, pues, como era tan religiosa, tan observante y devota, aunque la ley no la obligaba, acostumbraba a subir con el santo José y con el niño Jesús en la solemnidad de la Pascua todos los años. Y aunque el evangelista no dice si acostumbraban subir también en las otras festividades todos juntos, es cosa muy probable que en todas ellas subían. Subía José con espíritu de obediencia, porque la ley le obligaba. Subía la Virgen con espíritu de devoción, para glorificar a Dios en su templo. Y subía el niño Jesús con espíritu de obedecer a sus padres, y principalmente con espíritu de amor reverencial, por honrar a su eterno Padre en su casa. Y entre otras veces que subían, fue una, cuando ya el niño Jesús era de 12 años. Subieron con espíritu de agradecimiento, que era el fin de la ley, para dar gracias a Dios de los beneficios recibidos, y hacer memoria de los que recibieron sus predecesores en aquellos días, para cuya recordación se celebran aquellas fiestas. Y era cosa maravillosa ver el espíritu con que subían al templo y el que mostraban en todas las acciones que hacían. Porque aunque cuando tenían de costumbre el subir todos los años y celebrar las fiestas, no lo hacían por sola costumbre, sino cada vez con tanto fervor de espíritu, como si aquella vez fuese la primera. Maldito es de Dios el que hace su obra negligentemente, dice Jeremías. Bien lejos de esto estaba el santo José y la Virgen, pues además de ordinario espíritu con que hacían todas las cosas, parece que en las de religión y celebración de las fiestas eran un retrato de los serafines del cielo, si no queremos decir que les hacían notable ventaja, aún estando en la tierra. Oración. San José, benignísimo Padre mío,
que socorréis en todas sus angustias, necesidades y peligros a cuantos devotamente os invocan. Rogad por mí, y haced recurra siempre confiado a vuestro santo patrocinio. 18 de diciembre. Una dificultad sobre las vistas al templo. Pregunta el glorioso Padre San Agustín que cómo era posible que el glorioso San José y su esposa se atreviesen a subir todos los años al templo que estaba en Jerusalén, sabiendo que Arquelao, por cuyo temor se habían quedado en Nazaret, reinaba en Judea. ¿Cómo no temían que llegado esto a su noticia, siendo un rey tan cruel, les hiciese algún daño? A esta dificultad responde el glorioso santo, que como la gente que subía en aquella ocasión a Jerusalén era tanta, pudo el santo José persuadirse que, entre tantos, y en tiempo tan ocupado, no corría peligro de que los echase de ver, para dar la noticia a Arquelao, especialmente no deteniéndose en la ciudad, después de acabada la fiesta. Y así subían a Jerusalén, dice San Agustín, aunque reinaba Arquelao, anteponiendo el temor de Dios al temor del rey. Pero acabando la fiesta, luego volvían a bajarse, para que ni dejando de subir a la solemnidad, faltasen a la virtud de la religión, dejando de cumplir el mandato de Dios, ni deteniéndose de propósito en la ciudad, diesen ocasión de hacerse manifiestos a todos. Pero lo que más los aseguraba y quitaba el temor era ver que subiendo a celebrar la Pascua, hacían el negocio de Dios, y de aquí les nacía una ciertísima confianza de que Dios haría su negocio con ellos, porque quien se había obligado a guardar las casas de los que subían a celebrar la fiesta, mucho más cierto era que les guardaría su propio Hijo, pues en comparación de él, todo lo restante era nada. Subió el santo niño Jesús en compañía de la Virgen y de su esposo a celebrar la fiesta, y andaba entre toda aquella muchedumbre de gente, como si fuera uno de ellos. Era visto de todos, era predicado en la ley y en los profetas, era figurado en muchas cosas del templo, y nadie le conocía, porque andaba cubierto por una parte con el velo de la carne mortal, y por otra con el de la letra de la escritura poco entendida. Verificábase allí lo que dijo la esposa de los cantares: en ipse stat pos parieten. Veisle allí que está escondido tras la pared de nuestra carne, mirando por las ventanas y acechando por los resquicios. Y así como el que mira por los resquicios de la pared o por la ventana, donde hay celosía, ve y conoce a los demás, y él no es conocido. Así Cristo lo miraba todo, y todo lo entendía perfectamente, pero a él nadie, sino sus padres que sabían el secreto de la pared de su carne, le conocía según el Espíritu. Oración. Glorioso San José, haced que visite los templos del Señor con pureza de alma y cuerpo, viva devoción, amor fervoroso y eficaces deseos de hacer grandes progresos en el camino de la perfección cristiana. 19 de diciembre. Jesús, María y José en el templo. Es de creer que todos los 7 días que duraba la festividad se estaban la Virgen con su Hijo y el Santo José en el templo, lo uno por la devoción que tenían a las cosas divinas, y lo otro por quitar la ocasión de ser vistos en la ciudad, por el recelo que siempre le tenían a Arquelao, hijo de Herodes.
y no por ser el tiempo de la solemnidad tan largo, se les acababa la devoción. Antes, con el ejercicio de la oración, se les renovaba el espíritu, y como gustaban de Dios, cualquier tiempo les parecía corto, que sin duda alguna, en cansarnos tan presto la existencia de las cosas divinas es por el poco gusto que hallamos en ellas, porque es dificultosa cosa perseverar en un ejercicio donde el alma no tiene algún gusto en que entretenerse, y el no gustar de ellas nace de tener el paladar estragado y acostumbrado a los ajos y cebollas de Egipto, porque es cierto que Dios no comunica el gusto de manjares tan groseros, como realmente no lo comunicó a los israelitas, hasta que se acabó la harina que sacaron de Egipto. Y desengáñense los cristianos, que así como Dios no puede ser visto, sino con aloma y corazón limpio, según aquello que dijo Cristo: Beati mundo corte, quoniam ipsi deum videbunt. Así no puede ser gustado, sino con paladar bien dispuesto y no estragado, con el gusto de las cosas del mundo. Y esto es lo que confesaba de sí David cuando dijo: rehusó mi alma los consuelos de acá de la tierra. Acórdeme de Dios, y al momento hallé deleita en su memoria. De manera que entonces comenzó a hallar gusto en Dios, cuando rehusó los gustos del mundo. Este pues, sin duda, es el camino para gustar de Dios, y porque le tenían tan andado José y María, por eso hallaban tanto gusto en las cosas divinas, y si le hallaban, no era mucho durar en ellas, pero aun cuando no le hallaran, perseveraban sin duda, porque no buscaban su gusto, sino el de Dios en las cosas que hacían, y por solo dársele, perseverarán en ellas, aun cuando no se mezclara otro gusto. Oración. San José, confiado en vuestra dulce protección, espero que con María Inmaculada me alcancéis de Jesús la gracia de la perseverancia final. Acordaos de mí, bendecidme, llevadme al cielo. 20 de diciembre. El niño Jesús se queda en Jerusalén. Acabada de celebrar la fiesta, queriéndose María y José volver a Nazaret, el sagrado niño debió entremeterse entre la otra gente que iba con ellos en su compañía, para hacer su negocio más disimuladamente. Y habiendo caminado un poco con los demás, en viendo ocasión, se quedó dejándolos pasar adelante, como quien se quedaba a aguardar a sus padres, y pasando por otra calle, pudo quedarse en la ciudad sin que sus padres ni los demás lo advirtiesen. Porque José y la Virgen creyeron que iba adelante con las demás compañía, y los otros creían que se había quedado atrás para ir con sus padres. Lo primero es certísimo, porque a los niños de 12 años no es necesario que los padres, por cuidadosos que sean, los lleven siempre a su lado, especialmente donde se ofrece poder andar en compañía de algunos vecinos o conocidos, como realmente sucedió en esta ocasión. Y esto tanto más seguramente lo podían hacer sus padres con el niño Jesús, cuanto más ciertos estaban de que ni el niño se podía perder, por ser sabiduría del Eterno Padre, ni hacer travesura alguna o cosa indecorosa, por ser la misma santidad por esencia. Antes bien, si vieron en él algún ademán de querer ir delante con los vecinos y conocidos, fue cosa muy puesta en razón que no se lo estorbasen sus padres, porque estaban ciertísimos de que sus acciones no eran inconsideradas como las de los otros niños, sino gobernadas por Dios,
y hechas por altísimos fines, y así cualquier movimiento o acción que en él viesen, la habían de tener por muy acertada. De todo lo cual se sigue evidentísimamente que ni en la Virgen ni en el Santo José hubo culpa alguna o negligencia por la cual mereciesen que Cristo los privase de su presencia, y mucho menos hubo en él falta de respeto filial en dejar a sus padres sin pedirles licencia. Oración. San José, ya que fuisteis el primero que después de María conocisteis el misterio de la encarnación del Verbo, rogad por mí y haced que medite con amor ardiente este dulce misterio. 21 de diciembre. ¿Por qué motivo se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin decirlo a María y José? Presupuesto que la obra que hizo Cristo, manifestando su sabiduría en el templo, en presencia de los doctores, no era de las obras comunes, porque no es común en tan tierna edad dar muestras de tan grande sabiduría. Antes bien, era obra perteneciente al oficio del Redentor. Por eso quiso hacerla sin dar parte de ella a sus padres, porque en semejantes acciones no les era sujeto a ellos, sino inmediato a su eterno Padre, y así no fe y reverencia, sino misterio el quedarse sin pedirles licencia ni despedirse de ellos. Es Dios tan misericordioso que de todos se compadece si quieren volverse a Él, y a todos consuela, como lo significó Cristo admirablemente en la parábola del Hijo Pródigo. Pues que esto hay misericordia en el pecho de Dios para los pecadores, y de todos se compadece, y a todos consuela, porque es naturalmente bueno, y que para solo sus padres haya de faltar la misericordia y consuelo, no teniéndole merecido. Además de esto, si la Virgen y el Santo José asistieran a la solemnidad de la fiesta con la tibieza y falta de devoción que otros suelen, u ocuparan aquellos días en las vanidades y desenvolturas que suelen otros guardar para los días de fiesta, no me espantara que perdieran a Cristo en día de fiesta, como muchos le pierden, pero que habiendo celebrado con tanta devoción, con tan grande reverencia y con tan vivos afectos de amor y de religión la solemnidad de la Pascua, se les vaya Cristo de entre las manos, y sin decirles nada, se les esconda, dándoles ocasión del mayor sentimiento y desconsuelo que se les podía ofrecer, verdaderamente que causa pasmo y admiración. No se puede negar, sino que todas estas cosas, consideradas con prudencia humana, hacen admirable esta ausencia voluntaria de Cristo, pero consideradas con entendimiento alumbrado de fe. Luego se dé en la cuenta de ellas y queda el entendimiento sosegado y quieto, porque sabemos de ser verdad infalible lo que dice San Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien suyo. Así como Cristo, en las 3 horas que estuvo en la cruz, quiso padecer sin consuelo alguno, y para significar esto, quiso dar aquella amorosa queja a su eterno Padre, diciendo: Dios mío, ¿por qué me habéis desamparado, dejándome padecer sin consuelo alguno? Así quiso en estos 3 días de ausencia dejar padecer a su madre sin algún género de consuelo, y para significar que no lo había tenido, y el dolor de San José,
Dio después la Virgen aquella queja amorosa a su hijo, diciendo: Hijo, ¿por qué lo habéis hecho con nosotros de esa manera, que nos habéis dejado padecer sin consuelo 3 días? Oración. San José, piadosísimo amparo de mi alma después de Jesús y de María, rogad por mí, amparadme, guardadme, santificadme. (22 de diciembre). María y José buscando al niño Jesús. Anduvieron pues aquel día juzgando que el niño iba delante entre los amigos y conocidos. Y a lo que yo puedo conjeturar del amor de la Virgen y del Santo José, todo el día andarían hechos ojos, mirando a una parte y a otra su niño, y aunque no le veían, como sabían que no podía perderse, ni hacer cosa que no fuese muy acertada, con aquello se aseguraban, llevando siempre en el pensamiento presente al que no podía ver con ojos corporales. Y no hallándose entre los vecinos, amigos y conocidos, dieron vuelta, lo que es de creer, por todo el pueblo a donde llegaron, y por ventura en esto ocuparían buena parte de la noche. Y luego, al otro día por la mañana, viéndose sin su niño, se volvieron a Jerusalén a buscarle con el corazón más triste de lo que se puede ponderar con palabras. Los que han visto la luna eclipsada podrán juzgar algo la tristeza que mostraba en el rostro la Virgen, porque cierto, es una cosa tristísima mirar la luna, cuando por haberse interpuesto la tierra de por medio entre ella y el sol, padece eclipse. Creció el llanto y la solicitud cuando llegaron a la ciudad, y habiéndole buscado por ella, vieron que no le hallaban. Acudían al templo, hacían oración a Dios, suplicándole que se lo deparare. Oh Padre eterno, decían la Virgen, para enseñar este niño a los pastores en el portal de Belén, le enviaste ángeles del cielo, y para enseñarle a los magos, criaste una nueva estrella que les precedía. Y para mí, que me lo diste por hijo, no hay una luz que me guíe para haber de hallarle. Finalmente no dejaron rincón en el templo, ni lugar en toda la ciudad donde pudiesen sospechar que estaba, que no le mirasen, pero no le hallaban, porque no llegaba la hora en que quería ser hallado. Lo cierto es que, como se colige de lo que dijo Cristo a la misma Virgen, le buscaron con grande dolor, y desengáñense todos los que buscan a Cristo. Ora se le haya escondido sin culpa como a la Virgen, ora le hayan perdido por ella, como le perdió David, que no le hallarán si no le buscan con dolor de haberle perdido y con sentimiento de ver que tardan en hallarle. Oración. San José, os doy gracias por los beneficios sin número que me habéis alcanzado, alcanzáis y alcanzaréis de Jesús y de María. No me abandonéis hasta verme seguro en el cielo, para ensalzar perpetuamente con vos las misericordias de Jesús y los beneficios de María. 23 de diciembre. Hallazgo del niño Jesús disputando con los doctores. Allí lo hallaron sentado la Virgen y el Santo José. Pero aunque llegaron con ardiente deseo de verle y se alegraron sumamente de hallarle en lugar tan honrado, no interrumpieron la plática,
ni prorrumpieron en palabras de gozo, ni se envaneció la Virgen, como lo suelen hacer las otras mujeres, por ver a su hijo escuchando con tanto aplauso, sino que hechos discípulos del que tenían por hijo, oían sus preguntas, consideraban sus réplicas, y de entrambas cosas se admiraban sin decir palabra. Aguantaban que el santo niño les diese lugar para llegar a hablarle, y alababan a Dios porque comenzaba ya a manifestar la sabiduría de su unigénito, y no se hartaban de oírle y de mirarle. Cuando se acabó la disputa, haciendo ademán Cristo de que había visto a sus padres, caminó hacia ellos, no con el alborozo que suelen los otros niños, sino con pasos mesurados, dando muestra en el rostro de alguna alegría. Y entonces llegó la Virgen a él, y dice el evangelista que le dijo: Hijo, ¿por qué lo habéis hecho así con nosotros? Mirad que vuestro padre y yo os hemos buscado con grande dolor. Anteriormente dijimos que quedó la Virgen en la ausencia de su Hijo, cual suele quedar la luna en la ausencia del sol. Y ahora digo que volviendo a verle, vino a quedar cual después de un largo eclipse suele aparecer la luna, herida de los rayos del sol, del lleno en lleno, bella, clara, resplandeciente y llena de mil arreboles de alegría. Oración. San José, en presencia del cielo y de la tierra, confieso los muchos beneficios que por medio de vuestra intercesión he recibido de Jesús y María. Dadles gracias por mí, alabadles, glorificadles y haced cante eternamente las divinas misericordias. (24 de diciembre) Dulce exclamación de María y Natividad del Señor. Hijo, ¿por qué lo habéis hecho así con nosotros? Como quien dice: Hijo mío, amado mío, único mío, ¿por qué sin decirnos nada os habéis apartado de nosotros y habéis permitido que anduviésemos con tanto dolor, buscándoos estos 3 días? Si no fuerais hijo mío, si no os amáramos como a tal, o si el dejarnos hubiera sido acaso por no saber o por no poder más, no me admirara, pero que vos, siendo hijo, a nosotros, amándoos tan tiernamente, nos hayáis dejado, por particular consejo y sin darnos aviso, admíranos mucho, y esta admiración os manifiesto con mis palabras, preguntándoos que por qué lo habéis hecho con nosotros así. Atended, hijo, que vuestro padre y yo os hemos buscado con grande dolor. Notablemente honró la Virgen a su esposo José en estas palabras, para lo cual se ha de advertir que aunque el respeto que la Virgen tenía al santo José era muy grande, con todo eso, la vehemencia del amor no le dio lugar para dejar de anticiparse a hablar con el santo niño. Porque aunque el santo José amaba mucho a Cristo y había sentido entrañablemente su ausencia, sin duda la Virgen fue la primera en el amor y en el dolor, y en las ansias de buscarle, y así también mereció ser la primera en hallarle y en hablar con él. Y para mí tengo por cierto que así como la madre de Tobías el mozo, porque los amaba más tiernamente que su padre, mostraba mayor dolor y hacía más diligencias por verle primero, subiéndose a lo alto de un montecillo cerca del camino, y mirando a una parte y a otra con particular solicitud, y así mereció verle primero y dar la nueva a su marido diciendo: «Veis allí que viene vuestro hijo»,
Así la Virgen hizo ventaja al Santo José en el amor, en el dolor y en todas las diligencias, por lo cual me persuado que mereció verlo primero, y que cuando llegaron al templo, al ver al santo niño, diría a su esposo: «¿Veis allí a nuestro niño?». Oración. San José, seáis 1000 veces bendito por la paternal bondad con que siempre habéis oído las súplicas de los que devotamente os han invocado. Rogad por mí, y haced recurra siempre a vuestra bondad, y sea muy devoto vuestro. Natividad del Señor. Inefable fue el regocijo que experimentó la Inmaculada Virgen María al adorar a Jesús recién nacido. Mas, ¿qué diremos nosotros del dulcísimo gozo, placer y alegría que inundó el alma de San José, viendo al niño Dios reclinado en el pesebre? Dice San Juan Crisóstomo: al ver San José al Redentor ya nacido, sentía que su corazón le saltaba de júbilo y no le cabía en el pecho. Bendito seáis, Santo, mi amadísimo, por dicha tan grande, pedid al niño Jesús me haga partícipe de vuestro gozo y me santifique. Amén. «25 de diciembre. ¿Por qué motivo la Virgen dio el primer lugar a San José con las palabras: vuestro Padre y yo? Entrambos juntos, María y José, se dieron prisa por hallar a Cristo y hablarle, mas como la Virgen amaba más, llegó primero a verle y hablarle, pero no por eso perdió el respeto a su esposo. Antes bien, habiendo de nombrar a entrambos, dio el primer lugar al Santo José, diciendo: vuestro Padre y yo os hemos buscado con dolor, para que si alguno, por verla llegar primero a hablar con su hijo, se persuadía que era perder el respeto a su esposo, viendo que le daba el primer lugar, nombrándole primero, se desengañase que no era por falta de respeto al esposo, sino por sobra de amor al hijo, aunque no podía haber sobra, donde el amado era infinitamente digno de amor. Honró pues la Virgen a su esposo en aquellas palabras, nombrándole primero que así, porque sabía que por virtud del matrimonio, el varón es cabeza de la mujer, como dice San Pablo, y por consiguiente se le debe respeto, aunque la esposa sea madre de Dios. Y cierto, no puedo en esta ocasión dejar de admirarme de la dignidad del Santo José, que le hiciese Dios cabeza de aquella que tiene a la alumna por escabel de sus pies, y que el estar debajo de ellos, sirviéndole de peana o estrado, tendrían por particularísima honra los serafines. Oración. San José, que sabéis mejor que nosotros lo que más nos conviene, enseñadnos a rogaros confiadamente, enderezad nuestras torcidas peticiones y colmadnos de bendiciones y beneficios. 26 de diciembre. Cuán grande honra hizo María a José llamándole Padre de Jesús. Honróle además de esto la Virgen, llamándole a boca llena Padre de su Hijo Jesús. Y así se admira el glorioso mártir San Cipriano, con mucha razón, de que los cristianos osen llamar Padre a Dios, y de que nos diese facultad Cristo de llamar a su Padre, Padre nuestro, siendo verdad que llamándole Padre confesamos que hay en Él superioridad. Cuanto más admirable parece que pueda un hombre llamar Hijo al mismo Dios, siendo cosa ciertísima que la relación de la filiación dice inferioridad al Padre, que aunque realmente no era José, Padre de Cristo natural, no se puede negar, sino que el darle este nombre la Virgen a boca llena fue dignidad mayor de lo que con palabras se puede ponderar.
Finalmente, honró la Virgen al Santo José en hacerle sin diferencia alguna su compañero en el dolor y diligencia que pusieron en buscar a Cristo, diciendo: «Mirad, hijo, que vuestro padre y yo os hemos buscado con grande dolor». Y verdaderamente pudo muy bien hacerle su compañero en esto, porque así como después de la Virgen ninguno amó tanto a Cristo como el Santo José, así después de ella ninguno sintió tanto el carecer de su presencia. Amábale con amor de padre, porque aunque no le había engendrado la majestad de Dios, cuando le escogió para hacer oficio de padre, criando al niño y amparándole juntamente, le dio el amor de padre, que para hacer bien el oficio de padre se requería. Y juntándose con esto el conocimiento que tenía de los merecimientos del santo niño, y la conversación y trato que de ordinario tenía con él, el ver su hermosura, su buena gracia y donaire, y sobre todo el saber que era su Dios y Señor, no hay duda, sino que el amor para con el niño subió en su pecho a un altísimo punto. Y esto consideró la Virgen Santísima, cuando puso en su mismo punto el dolor de su esposo y el suyo en buscar al niño, diciendo: «He aquí, tu padre y yo estamos afligidos, te hemos estado buscando». Oración. San José, por la gracia que recibisteis de resucitar con Cristo, rogad por mí y resucitadme espiritualmente, para que sea vencedor de todo pecado y viva continuamente con Cristo. 27 de diciembre. Respuesta del Niño Jesús a María. ¿Por qué causa me buscabais? ¿No sabías que me convenía estar ocupado en las cosas de mi Padre? No vine del cielo a la tierra a hacer su voluntad, sino la de aquel que me envió. Y pues por esta causa os he dejado, privándoos de mi presencia corporal, y no por desamor mío ni por culpa vuestra. Cierto es que si el amor os diera lugar a considerar esto que también sabíais, solo esto bastara para templar el sentimiento de mi ausencia, que os ha causado tanto dolor. Pero gozaos de haber padecido por mi ausencia, pues de ella se os ha seguido tantos provechos como son la ilustración de vuestro entendimiento, el ejercicio de vuestra voluntad y la manifestación de vuestro intensísimo amor. Queda ilustrado vuestro entendimiento, porque lo que antes sabíais en común, lo sabéis ahora en particular. Sabíais que yo había de andar ocupado en los negocios de mi Padre, mas no sabíais en particular el cuándo, ni el cómo, ni en qué, y ahora sabéis por experiencia que en esta edad y en tal lugar, y delante de tales personas, convenía a la honra de mi Padre que me comenzase a manifestar. Y aunque sabíais que había en mi sabiduría infinita, pero como hasta ahora me había querido acomodar a la edad de niño, nunca habíais hecho experiencia de ella, pero ahora viéndome preguntar y responder a los doctores, tenéis este conocimiento más en particular. Sabíais que Dios suele ejercitar a los que ama de diferentes maneras, mas no sabíais en particular a qué saben los sentimientos de su ausencia, pero ahora, con grande aprovechamiento vuestro, habéis ejercitado en ellos la voluntad y manifestado en ese ejercicio el grande amor que me tenéis buscándome con tanto dolor. Todo esto y otras 1000 cosas están encerradas en las palabras del Santo Niño, de lo cual se colige que no fueron de represión, sino de enseñamiento, de defensión y consuelo. Oración. San José, os doy gracias por los beneficios y consuelos que nos habéis alcanzado de Jesús y María. Protegednos siempre, bendecidnos y consoladnos.
28 de diciembre. Obediencia de Jesús a María y José. Había mostrado Cristo en el imperio con que había hablado a sus padres, y en las palabras con que les respondió, ser más que hombre, porque encubiertamente había dicho que su Padre, cuyos negocios trataba, era Dios, y luego, para mostrar que juntamente era hombre, y que como tal no se desdeñaba de estar sujeto y obedecer a los hombres, dice el evangelista que bajó con ellos a Nazaret y que les estaba sujeto, de la manera que comúnmente lo suelen estar los niños a sus padres, obedeciéndoles como si no fuera más que niño. Tal ejemplo de obediencia y humildad había menester la soberbia y rebeldía humana para que aprendiese a sujetarse y humillarse a sus superiores, obedeciéndoles como inferiores suyos. Advirtió aquí una cosa Orígenes hablando del Santo José, la cual también se ha de entender de la Virgen, y es que como el Santo José entendía también la dignidad de Cristo y que realmente le era superior, aunque voluntariamente se le sujetaba, cuando le había de mandar alguna cosa, templaba el imperio mostrando en esto el respeto que tenía al santo niño. Acerca de esta obediencia de Cristo, habló altísimamente el melifluo Bernardo, ponderando las palabras del evangelista que dice que Cristo estaba sujeto a sus padres. ¿Quién es, dice, el que está sujeto? ¿Y a quién está sujeto? Dios era el que estaba sujeto a los hombres. Dios, digo, aquel a quien los principados y potestades obedecen, estaba sujeto a María, sino también a José, por amor a María. Oración. San José, por la dulzura incomparable con que en vida y en la obra de vuestra muerte pronunciasteis tantas veces los dulcísimos nombres de Jesús y María, rogad por mí, y haced que con suma devoción y confianza todos los días los invoque, y tenga la dicha de morir teniéndolos con vuestro nombre en mi memoria, en mi corazón y en mis labios. 29 de diciembre. Ocupaciones de Jesús en Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. De estas palabras coligen los sagrados doctores que los ejercicios de Cristo desde la edad de los 12 años hasta que comenzó a predicar fueron obedecer a la Virgen y al Santo José en todos los ministerios, y en particular se cree que ejercitó el oficio de carpintero, ayudando a sus padres a ganar de comer y sustentar los gastos que se ofrecían en casa. Verdad es que a lo que yo creo, no se ocuparía de ordinario en el oficio de la carpintería, sino que mucha parte del tiempo estaría recogido en oración y ocupado en otros ejercicios religiosos, y especialmente creo que fuera de casa del Santo José no se ocuparía en ejercitar aquel arte, no porque a él le faltase humildad para hacerlo, sino por la reverencia que el Santo José le tenía, y porque muchas veces se ofrece en la carpintería andar por los tejados y por otros lugares que no era decente andar por ellos el que había de ser predicador de las gentes y redentor del mundo. Pero dentro de casa tengo por sin duda que ejercitó el oficio de carpintero ayudando al Santo José. Oración. San José, por la gloria incomparable con que Jesús os ha recompensado, colocándoos a la derecha de vuestra esposa inmaculada, en el coro especial de esta Reina de los cielos y de la tierra, rogad por mí, para que viviendo santamente en este destierro, logre participar en el paraíso de vuestra gloria, cantando eternamente las misericordias de Jesús y María.
30 de diciembre. Tiempo de la muerte de San José. Se tiene por más cierto que el santo José era muerto al tiempo de la pasión de Cristo, porque como enseña nuestro glorioso Padre San Bernardino, no es de creer que habiendo sido el santo José inseparable compañero de Cristo en todas sus peregrinaciones y trabajos, faltara al pie de la cruz, si entonces viviera. Ni era cosa conveniente que viviendo él, la Sagrada Virgen fuera encomendada a otro. Y esto último movió también a San Epifanio para creer que San José era muerto cuando Cristo murió, lo cual tienen también por cierto otros muchos autores. En lo que toca al preciso tiempo de su muerte, la opinión que a mi parecer tiene más probabilidad es la de San Bernardino, en un sermón que hizo de San José, donde dice que murió poco antes del bautismo de Cristo, porque hasta entonces, que comenzaba ya Cristo a manifestarse, fue necesario para ayudar al sustento de la Virgen y de su Hijo. Y es de creer que, pues Dios para este fin, entre otros, dio a la Virgen por esposo a José, no se lo quitaría antes de cumplir con un ministerio tan necesario. Que después, comenzando Cristo su predicación evangélica, pudo bien sustentar a su madre de las limosnas que le ofrecían. Y según esta opinión, ya la Virgen hacía más de un año que era viuda, cuando se halló en las bodas de Caná de Galilea, porque Cristo fue bautizado un año antes, a 6 de enero, siendo de edad de 29 años y 13 días. Y el mismo día, un año después, fueron las bodas. Lo que de él se halla escrito es que murió muy viejo, pero que nunca le faltó el vigor y fuerzas del cuerpo, conservándoselas la providencia divina, para que pudiese mejor servir a Cristo y a su Madre. Oración. San José, Maestro benignísimo, que nos habéis enseñado y continuamente nos enseñáis con vuestros santos ejemplos y poderosa intercesión el amor de Jesús y de María. Hacednos todo fuego de divina caridad y colmadnos de bendiciones. Padreidi.com presenta El Año Josefino. 31 de diciembre. Últimos días de San José, su resurrección y gloria. Del santo Moisés dice la Sagrada Escritura, que con no haber muerto lleno de años, ni se le enflaqueció la vista de los ojos, ni se le movió diente alguno. Y estas dos cosas hallo también escritas de nuestro glorioso José. No se le enturbió jamás la vista, porque ojos que habían visto tantas veces al Sol de justicia, Cristo, no era justo que se enturbiesen, caudal que pudo mirar al Sol sin palpitar un momento, sino que como de águila se conservasen claros y puros en su vigor y fuerza. No se le pudrió diente alguno en su boca, en premio a lo que yo imagino de que siendo niño el bendito Jesús, le mascaría con ellos algunos bocadillos para regalarle cuando comía, como dice Isaías, sopas de manteca y de miel. Tuvo siempre el entendimiento clarísimo, acrecentándosele cada día la luz y trato ordinario de Cristo y de su Madre Santísima. Antes de su muerte tuvo revelación por medio de un ángel de que se le llegaba ya el fin de la vida. Y aunque por tener en su propia casa el arca del testamento, que era su esposa, y el verdadero propiciatorio que era Cristo nuestro Señor, pudiera excusarse de ir a Jerusalén a tratar con Dios los negocios de su último trance, no lo quiso hacer, sino que fue allá a visitar el templo, y entre otras cosas que pidió a Dios en una larga oración fue suplicarle
que pues se había dignado de escogerle, sin merecimiento suyo, por guarda y ayuda del ángel del testamento, que era su Hijo unigénito, se dignase de enviarle a la hora de su muerte a su arcángel San Miguel. Habiendo pues visitado el templo y encomendado el negocio de su muerte a Dios, volvió a su casa enfermo, y no hay duda, sino que comunicaría con su esposa la revelación que había tenido de su cercana muerte. Puesto en la cama, se le fue agravando la enfermedad, teniendo en ella por enfermeros a Jesús y María. Aquí sí que se cumplió con admirables ventajas la promesa que tenía hecha Dios por David a los misericordiosos, porque realmente el mismo Hijo de Dios y su madre le hacían cama, le consolaban y le servían. Oh dignidad más que de hombre, ser servido del mismo Dios. ¿Quién pudo merecer esto, sino solo José? En lo que toca a la gloria de este bendito santo, digo a mi parecer, es cosa probabilísima que entre los santos que resucitaron con Cristo el día de su triunfante resurrección, uno de ellos, y por ventura el principal, fue nuestro gloriosísimo santo, porque no sé yo que haya razón para creerlo de alguno, y que éste no sea el santo José, pues en los servicios que hizo a Cristo, y en la calidad de algunos de ellos, hace ventaja a todos los otros santos que habían muerto hasta entonces. Creyera yo sin duda que este privilegio había sido concedido al gloriosísimo precursor de Cristo, San Juan, porque su santidad excelente y sus singulares prerrogativas obligaban a creer esto, si no nos desengañara el saber ciertamente que en la Iglesia de Dios hay reliquias de su santísimo cuerpo, del glorioso San José, esposo de la Virgen. No hay cosa que nos impida el creer esto, porque en ninguna parte de la Iglesia se halla reliquia alguna de su cuerpo santísimo, y esto mismo es argumento de poca eficacia para creer que su cuerpo está glorioso en el cielo. Porque si estuviera en la tierra, no es cosa creíble que hubiera Dios dejado de manifestarle para que fuera honrado como lo son las reliquias de otros muchos santos. Resucitó pues nuestro glorioso San José con Cristo, y juntamente con él apareció a la Virgen Santísima en cuerpo glorioso. Y en aquellos 40 días que hay de la resurrección de Cristo hasta su triunfante ascensión, los cuales se detuvo en la tierra para confirmar a sus sagrados discípulos, es de creer que el glorioso San José apareció no pocas veces a su esposa la Virgen, y que tuvo dulces coloquios con ella. Al fin, llegado el día en que Cristo subió a los cielos, llevando consigo, como dijo David, cautiva de amor a aquella cautividad de los santos padres, llevó entre ellos el cuerpo y alma al santo José. Y como tan conocido de los ángeles santos, fue recibido de ellos con singularísimo gozo, admirándose todos de lo que ya muchos de ellos se habían alguna vez admirado, de que un hombre puro hubiese merecido alcanzar el título de Padre de Cristo, a quien ellos tienen por gloria llamar Señor, y obedecerle en todo como ministros fieles. Y aunque toda la fiesta de aquel día parece que era de la humildad de Cristo, que entraba con majestad soberana como triunfadora, no faltó fiesta para el bendito José, porque Cristo quiso que parte de la suya fuese celebrar también la venida del que con él había hecho también en el oficio de Padre. Hasta aquí, Fray Diego Murillo, franciscano del siglo XVII. Oración. San José, es tanta la confianza que tengo en vuestra poderosa intercesión,
que desde ahora os doy gracias por los beneficios que me alcanzaréis de Jesús y de María. Inflamadme en su amor y hacedme puro, devoto, santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la eternidad. Amén. La Virgen nos acompaña. Que tengan una feliz Navidad y un próspero, saludable Año Nuevo.